Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para revisar juntos nuestro estudio de la Biblia con la ayuda de la revista La Atalaya del mes de abril del 2025. Es la última ocasión que estamos usando esta revista, el último artículo que ella contiene. Lo que vamos a revisar es lo que corresponde para esta semana del 7 al 13 de julio. El tema de este artículo es Joven, imita a Marcos y a Timoteo. Es el artículo de estudio número 18. Revisando el texto central de este estudio es la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y el versículo 11. Trae a Marcos contigo, porque me es útil en el ministerio. En cuanto al tema o contenido del artículo es cómo los ejemplos de Marcos y Timoteo pueden ayudar a los varones jóvenes a cultivar las cualidades que necesitan para ser más por Jehová y por los hermanos. Si hemos revisado un poquito el artículo, nos daremos cuenta que está dirigido para los jóvenes que están en cada una de las congregaciones y que pueden servir más a los hermanos. Revisemos entonces los dos primeros párrafos. ¿Qué podría haber impedido que Marcos y Timoteo hicieran más en su servicio a Jehová? Debido a su juventud, es posible que el miedo a lo desconocido o sentirse inexpertos pudo haberlos frenado un poco si ellos hubieran permitido, pero no se dejaron dominar por eso. Marcos y Timoteo, según la historia bíblica, vivían con sus padres. Marcos posiblemente con su madre y Timoteo con su papá y con su mamá. Estuvieron dispuestos ellos a dejar esa vida cómoda que tenían para ampliar su servicio a Jehová con fe y valentía. Veamos el párrafo 3, parte A. ¿Cómo sabemos que Marcos y Timoteo eran muy valiosos para Pablo? Aquí debemos leer textos bíblicos como la segunda carta a Timoteo capítulo 4 y el versículo 6 que dice: Porque ya estoy siendo derramado como ofrenda líquida y el momento de mi liberación está muy cerca. Ahora el versículo 9. Haz todo lo posible por venir a verme pronto. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo porque me es útil en el ministerio. Decía la pregunta 3, parte A. ¿Cómo sabemos que Marcos y Timoteo eran muy valiosos para Pablo? Y también debemos ver las imágenes. Los textos bíblicos demuestran eso, que para Pablo eran muy valiosos. Cuando él sentía que estaba llegando su vida a fin, pidió que estuvieran con él, como vimos en los versículos. Estos serían de mucha ayuda en momentos difíciles y que ellos podrían y estaban dispuestos a acompañarlo. Y en las imágenes tenemos la descripción que dice: Marcos se encarga de atender las necesidades de Pablo y Bernabé en el viaje misionero que hicieron, mientras que en la otra imagen se ve a Timoteo que está visitando a una congregación para fortalecer y animar a los hermanos. Por lo tanto, estos dos jóvenes cristianos fueron observados por Pablo y por supuesto eso les hizo muy apreciados de tenerlos muy cerca. Veamos párrafo 3, la parte B. ¿Qué preguntas analizaremos en este artículo? Las preguntas son: ¿qué cualidades de Marcos y Timoteo hicieron que se ganaran el cariño de Pablo? ¿Cómo pueden seguir su ejemplo los hermanos jóvenes? ¿Y qué consejos de Pablo pueden ayudarlos? Veamos entonces poco a poco en los distintos subtítulos. El primero es: sé como Marcos estando dispuesto a servir a los demás. Los párrafos 4 y 5, la pregunta es: ¿cómo demostró Marcos que estaba dispuesto a servir a los demás? En el relato de Hechos 15, 37 y 38 se habla de un problema que hubo entre Pablo y Bernabé. Este último quería llevar a Marcos como compañero en este viaje misional, pero Pablo se opuso porque Marcos en una ocasión anterior los abandonó y no sabemos el motivo que tuvo para hacerlo. Así que esto tiene que haber sido de conocimiento de Marcos y debe haberse sentido dolido por esta situación y tal vez hasta podría haberse desanimado, pero no permitió que esto sucediera. Marcos sirvió con Bernabé, que era su primo,
y después de 11 años apoyó al apóstol Pablo en Roma cuando él estaba arrestado, según lo indica Filemón en los versículos 23 y 24. Así que el hecho de que él siguiera con constancia y buena disposición hicieron que el apóstol lo considerara una gran fuente de consuelo, como indica Colosenses 4. Párrafo 6. ¿Cómo ayudó a Marcos pasar tiempo con cristianos maduros? Y debemos ver la nota. Estar cerca a cristianos maduros como Pablo y luego Pedro fortaleció a Marcos, y por medio de ellos aprendió valiosas lecciones del ministerio de Jesús, en el caso de Pedro, las cuales más tarde plasmó en su evangelio. Con Pedro llegaron a tener una excelente relación, tanto que el apóstol le llamaba mi hijo a Marcos. Por lo tanto, esta buena influencia contribuyó a su crecimiento espiritual y a su utilidad en la congregación. Y en la nota tenemos que lo que escribió Marcos, hablado por Pedro, le sirvió para darle algo diferente a los demás evangelios. No solamente escribió lo que Jesús hizo, sino también cómo lo sentía al hacerlo, como lo que sintió cuando curó a este hombre que tenía la mano seca. El relato dice que él estaba muy dolido por cómo reaccionaba la gente y se oponía a que este hombre recibiera el milagro de curación. O los otros relatos que habla de que Jesús suspiraba desde su profundo ser cuando veía la reacción de falta de fe de la gente que lo rodeaba. Pasemos ahora al párrafo 7. ¿Cómo siguió el ejemplo de Marcos un hermano joven? Y debemos ver la imagen. Hablemos de este hermano Seung Woo, que sentía ignorado al no recibir responsabilidades en la congregación, mientras que otros sí las recibían. Habló con uno de los ancianos y preguntó sobre el asunto, y se le recomendó que se enfoque en servir a hermanos mayores y necesitados. Así que él entendió el valor de ayudar con humildad. Por lo tanto, él dice: aprendí lo que significa realmente servir a los demás y me di cuenta de que ayudar de manera práctica a los hermanos me hacía muy feliz. Y la manera como él lo hacía era dándoles transporte a los hermanos mayores para la reunión y de alguna u otra manera hacerlo. Ahora este hermano sirve como anciano de la congregación. Y aquí en la imagen podemos ver y en la descripción sobre lo bueno que los jóvenes pasen tiempo con cristianos de experiencia. Estos jóvenes absorben esa experiencia, detalles que no los van a obtener relacionándose solo con otros jóvenes, y por supuesto son muy útiles. Por ejemplo, aquí vemos a un joven llevando a un hermano al Salón del Reino, algo que lo necesitan muchos, y eso es una gran demostración de cuánto apreciamos a estos hermanos que se han gastado en el servicio de Jehová por tantos años. Veamos el otro ejemplo bajo el siguiente subtítulo: sé como Timoteo, mostrando que te interesas por los demás. La pregunta 8. ¿Por qué quiso Pablo que Timoteo lo acompañara en sus viajes? Y aquí tenemos que leer la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 19 al 22. El texto bíblico dice: ahora espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo me anime cuando me lleguen noticias de ustedes. Porque no tengo a nadie más con una actitud como la de él, alguien que sinceramente se preocupe por ustedes. Porque todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes saben que él ha demostrado cuánto vale, porque sirvió como esclavo conmigo en la difusión de las buenas noticias, igual que un hijo con su padre. Decía la pregunta 8, ¿por qué quiso Pablo que Timoteo lo acompañara en sus viajes? Por lo que hemos leído, él tenía buena reputación. Y lo más importante, se interesaba sinceramente por los demás. En el versículo 20 les dijo: alguien que sinceramente se preocupe por ustedes. No tenía a nadie más como Timoteo. Eso lo hacía ideal para acompañar a Pablo en sus viajes, donde necesitaba hermanos valientes, fieles y preocupados por fortalecer a las congregaciones, como Timoteo lo hacía. Párrafo 9. ¿Cómo demostró Timoteo que se preocupaba sinceramente por sus hermanos?
Desde joven, Timoteo se centró en el bienestar de otros. Animó a discípulos nuevos, fortaleció a congregaciones por años y hasta lloraba con los que sufrían. Y Pablo recordó eso cuando le escribió en la segunda carta y le dijo que recordaba sus lágrimas. Así que sinceramente se preocupaba por los demás. Mostró un amor genuino, como el de Cristo, que lo hizo digno de confianza y que este apóstol pues siempre deseaba tenerlo cerca. Veamos un ejemplo en nuestros días en el párrafo 10. ¿Cómo aprendió un hermano a interesarse más por otras personas? El hermano Jae superó la timidez aplicando consejos sabios, porque él era tímido. Se le dijo que debía fijarse en las buenas cualidades en los hermanos y pensar en los intereses de ellos, interesarse por ellos. Eso le ayudó a conversar mejor, a entender a otros y por supuesto brindar el apoyo que ellos necesitaban. Hoy es anciano de congregación y se siente útil y feliz. Párrafo 11. ¿Cómo pueden los jóvenes aprender a interesarse más por los hermanos de la congregación? Y debemos ver las imágenes. Se necesita interactuar con todos en las reuniones, no solamente con los de su edad. Hay que saber escuchar con atención cuando nos cuentan alguna situación y, por supuesto, buscar cómo ayudar. Todo esto permite a los jóvenes conocer mejor a los hermanos. Y qué decir en el caso de los hermanos mayores que necesitan la ayuda de usar los dispositivos electrónicos. Muchos de ellos no saben cómo utilizar un celular ni cómo llegar a sitios de internet que le permiten a ellos mejorar más su estudio personal. ¿O qué tal de acompañarlos a la predicación? Esas son maneras de dar amor práctico, amor que realmente sirve a estos hermanos mayores en especial. Y en la imagen podemos ver una demostración de eso. Dos hermanos, uno mayor y otro joven, en el ministerio, están predicando y vemos quién está utilizando una tablet. El que maneja es el joven. Se le hace más fácil para el hermano mayor ir explicando, hablando al amo de casa, y el otro está ayudándole a cómo manejarlo correctamente para que salga una excelente conversación y por supuesto el hermano mayor se concentre en llevar el mensaje de las buenas noticias. Veamos el siguiente subtítulo. Los consejos de Pablo pueden ayudarte. Esto es aplicación personal para estos días. Párrafo 12. ¿Qué pueden hacer los jóvenes para beneficiarse de los consejos que Pablo le dio a Timoteo? El consejo que contiene este párrafo es muy bueno. Leer las cartas de Pablo a Timoteo como si fueran para uno mismo. Por lo tanto, uno puede sacar lecciones útiles de esas palabras. Así los jóvenes pueden aplicar esos consejos y progresar espiritualmente. Vamos a ver algunos de estos consejos. Párrafo 13. ¿Qué te ayudará a tener devoción a Dios? Ese es el consejo que Timoteo recibió y está registrado en la primera carta, capítulo 4, versículo 7, parte B. Entrenarse con autodisciplina, como un atleta, pone aquí el ejemplo, ayuda a cultivar devoción a Dios. La devoción no nace sola, es decir, uno no comienza a adorar a Dios porque sí. Eso se debe desarrollar con hábitos espirituales constantes. Pueden ser mediante la oración, la meditación y la lectura bíblica. Todo esto fortalece la amistad con Jehová. Párrafo 14. ¿Cuál es nuestro objetivo al leer la Biblia? Y pone aquí, explícalo con un ejemplo práctico. Se utiliza como ejemplo el de Marcos 10, los versículos 17 al 22, cuando Jesús tuvo una conversación con un gobernante que era joven y rico. En este relato, este joven gobernante sabía que Jesús era el Mesías, pero no tenía suficiente fe para hacerse discípulo de Cristo porque tenía que dejar todo lo que eran asuntos materiales que le dividía en su adoración con Jehová. A pesar de este rechazo, Jesús, según el relato, dice que sintió cariño por él. Eso demuestra que Jesús y Jehová pueden sentir nuestras acciones y reflexionar en cambios necesarios que debemos hacer nosotros para agradarle más a Él. Podríamos preguntarnos,
¿qué tengo que hacer para acercarme más a Jehová y para hacer más por otros? Por lo tanto, cuando leemos la Biblia, queremos vivir, observar las reacciones tanto de Jehová como de Jesús y tratar de imitarlos para ganarnos su amistad. Pregunta 15. ¿Por qué es importante que los jóvenes se esfuercen por ser un buen ejemplo? Y aquí tenemos que leer la primera carta a Timoteo 4, versículos 12 y 13. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Más bien, sé un ejemplo para los fieles por tu manera de hablar, tu conducta, tu amor, tu fe, tu castidad. Mientras llego, sigue aplicándote en la lectura pública, en aconsejar y en enseñar. Decía la pregunta 15, ¿por qué es importante que los jóvenes se esfuercen por ser un buen ejemplo? Porque el ejemplo habla más que las palabras. Cuando un joven aplica lo que enseña, su mensaje tiene más peso, como se pone aquí el ejemplo de si se tiene que dar un discurso sobre hacer más en la predicación, se van a sentir cómodos si están cumpliendo con ese aspecto del ministerio. Además, tienen que demostrar amor, fe y limpieza en la conducta. Esto fortalece la influencia positiva en la congregación y, por supuesto, le permitirá crecer espiritualmente. Pasamos al párrafo 16, parte A. ¿En qué 5 aspectos pueden ser un ejemplo los hermanos jóvenes? En la primera carta a Timoteo 4:12, Pablo mencionó 5. La manera de hablar, la conducta, el amor, la fe y la castidad. Si un joven se esfuerza en estos aspectos, su progreso será evidente y se ganará el respeto de la congregación y, por supuesto, la aprobación de Jehová. La parte B. ¿Qué puede hacer un joven para ser un ejemplo por su manera de hablar? Aquí se pueden dar algunos ejemplos como decir palabras que animen a otros. Puede ser acercarnos y decir que fue un buen comentario, un buen discurso, una buena presentación, etc. ¿Y qué tal con sus padres ser más agradecidos? Expresar ese agradecimiento. Pocas veces dentro del hogar se puede escuchar con gracias por la comida, por el apoyo, la ayuda que ha recibido el joven. También se sugiere el poder dar comentarios personales en las reuniones, bien sustentados, que tengan un valor práctico, que sean motivacionales para otros en cuanto a comentar. Eso permitirá que su habla sirva para edificar y reflejar que está madurando en sentido espiritual. Veamos el párrafo 17. ¿Qué cosas ayudarán a un joven a alcanzar sus metas espirituales? Aquí tenemos que leer la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y el versículo 22. El texto dice, por eso huye de los deseos de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón puro. Volviendo a la pregunta, ¿qué cosas ayudarán a un joven a alcanzar sus metas espirituales? El texto decía huir de los deseos de la juventud. Y hoy día muchos de esos deseos es hacer cosas que podrían tener cierta ayuda o beneficio a la salud del joven, como los deportes, por ejemplo. Pero en ocasiones estos pueden ser excesivos o tal vez hasta mirar cosas por internet o jugar videojuegos. No son del todo malos, pero el tiempo en exceso que se utiliza es el que perjudica a que el joven utilice esa oportunidad, ese espacio de tiempo en cosas beneficiosas en su estado espiritual y poder conseguir metas teocráticas. En vez de eso, ¿qué tal de servir en el salón del reino en cuanto a mantenimiento o predicar con carritos? Eso va a fortalecer la fe, mejora las amistades espirituales y, por supuesto, los enfoca a los jóvenes en la vida, en lo que verdaderamente vale la pena. Veamos el último subtítulo, las bendiciones de servir a los demás. Párrafo 18. ¿Por qué podemos decir que Marcos y Timoteo tuvieron una vida feliz y llenas de emociones? Ambos hicieron sacrificios por servir a Jehová, ya lo vimos al inicio de este estudio, y recibieron muchas bendiciones. Tuvieron
compañías excelentes y conocieron cosas que de otra manera no podían hacer. Viajaron, animaron congregaciones y participaron en la predicación en ese entonces de una manera especial. Jehová los usó en grandes tareas y su vida estuvo llena de propósito, gozo y satisfacción. Veamos el párrafo 19. ¿Por qué es importante que los varones jóvenes apliquen los consejos de Pablo? ¿Y cuál será el resultado? Porque si se aplican los consejos de Pablo, se demuestra que queremos agradar a Jehová, que queremos hacer lo que Jehová nos pide. Y por supuesto, Él desea que nos vaya bien y que seamos felices, como el caso de Marcos y Timoteo. Cuando se sirve con amor, los jóvenes disfrutan de una vida plena ahora y tienen la esperanza, por supuesto, de vida eterna. Veamos ahora las preguntas de repaso. ¿Qué responderías? ¿Qué has aprendido del ejemplo de Marcos? Bueno, esto se refiere a una contestación de parte de un joven directamente. Lo podemos manejar de la siguiente manera. Marcos no se rindió cuando tuvo dificultades, como cuando Pablo se opuso a que lo acompañara. Él más bien siguió sirviendo con humildad y se rodeó de cristianos maduros. Su ejemplo me enseña a ser constante, buscar la guía de hermanos espirituales y estar siempre dispuesto a servir, aunque otros no me noten. La otra pregunta, ¿qué te enseña el ejemplo de Timoteo sobre cómo debes tratar a los demás? Timoteo se interesaba sinceramente por los hermanos, los animaba y compartía sus sentimientos. Hasta Pablo mencionó que sus lágrimas eran muy conocidas. Aprendo que debo escuchar con atención, buscar maneras prácticas de ayudar y demostrar verdadero cariño a los hermanos, sin importar su edad ni sus circunstancias. Y la última pregunta, ¿qué consejos de Pablo pueden ayudar a un varón joven a progresar en su servicio a Jehová? Pablo aconsejó a cultivar devoción a Dios, dar un buen ejemplo con la manera de hablar y actuar, y rechazar distracciones que quitan tiempo a lo espiritual. También se habló de aplicar estos consejos va a fortalecer la fe y prepara al joven para servir mejor a Jehová. Muy bien, queridos hermanos, ahí tenemos algunas ideas que podríamos utilizar en nuestro estudio de la Atalaya para esta semana del 7 al 13 de julio. Como hemos visto, un tema dedicado para ayudar, animar a nuestros jóvenes en la congregación para que se pongan metas teocráticas. Por eso recordamos el tema. Imita a Marcos y a Timoteo. Es el artículo de estudio número 18. Muy buenos recordatorios que se han repasado y por supuesto el motivo es hacer que estos hermanos jóvenes sean una buena ayuda dentro de las congregaciones que cada vez crecen más y más. Esperamos que disfrutamos cada uno de nosotros en la reunión del fin de semana. Es la última ocasión que estamos usando esta revista La Atalaya del mes de abril y esperamos pues en la próxima semana poder seguir utilizando la de mayo. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.